A ver si ahorita se van integrando más de sus compañeros. Hoy la clase vamos a tener que terminarla también un poquito antes. Entonces, bueno, vamos a tratar de cubrir por lo menos algunos temas para la clase de hoy, ya que, como les he estado comentando, nuestra última clase antes de que empezar vacaciones, y regresamos el viernes 4 de enero. Entonces, pues para poder concluir con algunos temas, ¿sale? Ok, antes de comenzar, nuevamente les pregunto, ¿alguien está compartiendo dispositivo para tomar la clase? ¿El teléfono, la computadora o algo así? Bueno, ok, parece que no. Entonces, bien. ¿Quién me puede decir qué es lo que vimos la clase pasada? Ok, Gerardo dice los diferentes tipos de bosques y sus características propias, ¿de acuerdo? Gracias, Gerardo. ¿Quién más? Los conceptos sobre árbol, arbusto y hierba. Ok, gracias, Reina. ¿Alguien más? Bueno, nada más les recuerdo, si van a escribir, de preferencia alcen la mano, para que yo sepa que están escribiendo y esperarlos, sino para continuar. Bueno, ok. Solamente para que quedemos claros, les hago las siguientes preguntas, ¿sale? Voy a ir con los que todavía no han podido participar. Lideriana, ¿me puede decir si un hongo es un vegetal? Luego, Carla, ¿me puede decir si un alga y una planta son lo mismo? ¿Son el mismo tipo de ser vivo? Y Brenda, ¿cuál es la diferencia entre
una hierba y un arbusto. ¿Mm? Buenas tardes, Lisette. Estamos repasando nada más lo que habíamos estado viendo en las clases pasadas. Y bueno, para participaciones le pongo también a usted, Lisette, me puede decir cuál es la diferencia entre un árbol y un arbusto. Carla, le vuelvo a escribir su pregunta para que la pueda responder. Ok, y Lideriana nos dice, un hongo no es un vegetal, comparten características. Ya les escribí a los demás su pregunta, entonces los espero, ¿sale? Ok, gracias, Brenda. Dice, un arbusto tiene varios troncos y sus ramas salen muy cerca del suelo y las hierbas no tienen madera dura y son de poca altura. Gracias. Verán lo que escriben sus respuestas. Carla dice, las algas no tienen raíces que absorban agua, las plantas sí. Las algas pueden ser unicelulares. Gracias, Carla.
y en lo que contesta su compañera Lisette acerca de cuál es la diferencia entre un árbol y un arbusto. Nada más rápidamente. ¿Pueden ver la pantalla compartida? Sí, sí se ve, maestra. Gracias. Entonces, lo que vimos la clase pasada, como ustedes comentaban, fue más que nada esta parte de la clasificación de la vegetación en México. Nuevamente, pues nos íbamos primero por cuál es la estructura de planta predominante ahí. Si es un árbol, un arbusto o son hierbas. Si es un árbol se llama bosque. Si es un arbusto se le suele llamar matorral. Y si es una hierba, pastizal. Después, pues ya los empezamos a clasificar por algunas características. Como por ejemplo el clima predominante ahí, o también algunas características de los árboles, en el caso del bosque espinoso, o si la mayoría son coníferas y quercus, o bueno, en el caso del mesófilo de montaña, cómo es el clima y dónde se encuentra. Y bueno, en el caso de aquí de los bosques tropicales, cómo se comporta la vegetación a lo largo de la mayor parte del año, o la mayoría de su vegetación. Es decir, si no tira la mayoría sus hojas, si gran parte pierde sus hojas en la época de secas o en alguna época del año, y si algunos, pero no todos, pierden sus hojas, ¿sale? Lo que dice Lisette, los árboles son plantas leñosas con ramificaciones altas y los arbustos son plantas leñosas con ramificaciones que brotan del suelo. La diferencia entre un árbol y un arbusto sería la altura, el tamaño y la estructura de ramificaciones. Gracias, Lisette. Ok, bien. Bien, rápidamente para esta parte de la clasificación, solamente aclarar esta parte. Tenemos que clasificamos a todos los seres vivos, ¿no? Y los podemos clasificar por su tipo de forma de vida, su tipo de alimentación, si consumen materia inorgánica o materia orgánica. En los de materia orgánica tenemos a los autótrofos, donde entran las plantas, las algas y las cianobacterias, y en los que consumen materia orgánica, tenemos a los animales y a los hongos. En los de materia inorgánica, tenemos a quienes usan la energía lumínica para poder hacer sus procesos vitales, como las plantas y las algas, que se llaman fotosintéticos, y los que usan energía química, estas son las cianobacterias. Aquí de los que usan energía lumínica, así es, no son el mismo tipo de organismos, ya que las plantas son terrestres y tienen un tejido diferenciado de ellos. Tienen diferente tejido para la raíz, diferente tejido para el resto de la estructura, etc. Y las algas no tienen diferencia en tejido, pueden ser unicelulares y se encuentran en agua, ¿sale? Entonces, bueno, ok. Ahora, en cuanto a los de materia, en cuanto a la motricidad, es decir, el movimiento que es de un punto A a un punto B, es una característica. Cuando no se pueden mover de un punto A a un punto B, se le dice vegetal. Entonces, un vegetal es que no se puede mover de un punto A a un punto B. Ya sea planta, animal o lo que sea. U hongo. Entonces, o consuma materia orgánica o inorgánica. Entonces, un vegetal pueden ser plantas, pueden ser algas y pueden ser hongos. ¿Por qué? Porque ellos, a menos de que haya una fuerza externa que los mueva, ya sea el viento, el agua, otro ser vivo, etcétera, el movimiento de la tierra, se van a mover de un punto A a un punto B. Si no, no se pueden mover y por lo tanto, una característica de ellos es que son vegetales. Entonces, nada más para aclarar,
Los hongos sí son vegetales, las plantas también y las algas también. Porque ellos no se pueden mover por sí solos, no tienen una forma de moverse de un lado a otro. Los animales no son vegetales, porque ellos sí pueden moverse de un punto A a un punto B, si tienen motricidad, ¿sale? Nada más esto. Y en cuanto a esta parte de plantas, hierbas y, de árboles, arbustos y hierbas, sí, recordar básicamente lo que dicen sus compañeros, ¿no? Las hierbas, pues no son leñosas, los demás sí son leñosos, es decir, su forma de crecer es de adentro hacia afuera, por eso tienen anillos, y su estructura es rígida, en el caso de las plantas leñosas. Y de las hierbas, pues bueno, son tallos tiernos, siempre lo son. Y pues bueno, no crecen de afuera hacia adentro, ¿no? Crecen como hacia arriba, hacia afuera, hacia los extremos. Y bueno, ¿cómo dividimos a los árboles de los arbustos? Bueno, los árboles son aquellos, como decían sus compañeros, donde hay 1 metro, por lo menos, de fuste, de tronco sin ramas, y aquí hay menos de 1 metro de tronco sin ramas. El arbusto puede medir 2 metros, pero si las ramas empiezan a partir de antes del metro, entonces es un arbusto. Y un árbol igual puede medir 2 metros, pero si ese metro de tronco lo tiene el pelón, entonces sí es un árbol, ¿sale? Nada más eso. Bien. Cuando a la parte de la clasificación de la vegetación, pues bueno, teníamos esto. Y vimos varias características acerca de estos tipos de vegetación, donde veíamos que conforme íbamos bajando, íbamos de lo más húmedo y cálido a lo más seco y frío. Entonces, en lugares donde hay bastante humedad y son bastante cálidos, los árboles suelen ser más altos, predominan y está bastante lleno de vegetación. Llueve bastante, tenemos pocos meses secos, etc. Luego, eso en el caso del bosque tropical perennifolio. Los árboles en el bosque tropical subcaducifolio son más bajitos, y bueno, en el bosque tropical perennifolio, más del 75% de las plantas tienen hojas todo el año. En el subcaducifolio, del 25 al 50 de las plantas pierden sus hojas, en la parte más seca del año. Aquí llueve mucho menos, sí tienen más meses secos, la temperatura sigue siendo la misma, pero hay mucha menos humedad. Y hay menos vegetación que crece encima de otra vegetación, la vegetación es menos tupida. En el caso del bosque caducifolio, aquí igual, entre el 25 y el 50% de las plantas pierden sus hojas, así como en el subcaducifolio, pero aquí llueve menos y además empiezan a haber cactáceas, candelabriformes en forma de candelabro, columnares y rosetófilos. Empiezan a haber plantas que ya tienen otro tipo de estructura que les evita que tengan que tirar sus hojas en el momento más seco del año. Ok, en el caso del bosque espinoso, pues bueno, también vemos que es todavía más seco, tienen más meses secos y empezamos a ver todavía más plantas espinosas, más plantas que tienen otras estructuras y otras formas de guardar agua, y además, conforme íbamos bajando, veíamos que la altitud a la que se encuentran este tipo de vegetaciones cada vez va siendo más alta, por decirlo así. Mientras que en el bosque tropical perennifolio va de los 0 a los 1000 metros sobre el nivel del mar, en el subcaducifolio va de los 0 a los 1300, en el
tropical caducifolio, va de los 0 a los 1900, y en el espinoso va de los 0 a los 2200. Tienen un rango más amplio de existencia. Luego en el matorral xerófilo ya son vegetaciones mucho más bajitas, llueve mucho menos todavía, se encuentra a una altitud mucho mayor. Bueno, puede encontrarse en altitudes mucho mayores, y pues bueno, aquí ya casi no hay plantas con hojas que se caigan, porque las hojas de aquí ya no es factible que tengan hojas que se tienen en la época seca, porque la época seca dura muchísimo tiempo, a veces casi todo el año. Entonces aquí las formas de vida ya son más de almacenamiento de agua y reducción de pérdida de agua. Después veíamos aquí el pastizal, que dependiendo del pastizal, veíamos que había 3 tipos. El de los acatonales, los páramos de altura y las sabanas. Y cada una tenía su propia característica. Pero en el caso de los pastizales, hay algunos que pueden llegar a alturas bastante grandes, como en el caso de los páramos de altura, que llegan a estar entre los 4000 y 4300 metros, donde ya no pueden crecer otro tipo de vegetación. Pero en el caso de las sabanas, bueno, ya van de 0 a 150 metros, bastante bajito. Y en los acatonales, pues bueno, van de 1100 a 2500. Los pastizales se suelen encontrar, como les comentaba, en lugares donde no es tan fácil que crezca otro tipo de vegetación, ya sea por la escasez de agua, en el caso de la sabana, o por la gran altitud, en el caso del páramo de altura, o tal vez también inundaciones recurrentes, o también que sean parte de pasar de después de haber pasado por un proceso en el que se eliminara la vegetación original, un bosque, una selva, etcétera. Y lo primero que llegan son los pastos. Ok. Luego teníamos el bosque de Quercus, que se encuentra entre los 1200 y 2800, y hay lugares un poco más altos. Son bastante húmedos también, pero ya son mucho más fríos, a diferencia de nuestros bosques tropicales, matorrales xerófilos y bosque espinoso. Aquí lo que predomina son los encinos, varias especies de encinos, Quercus. Y luego teníamos a los bosques de coníferas, donde en lugar de que predominen los encinos, predominan todo tipo de coníferas, que son aquellos árboles que se reproducen por medio de conos, por medio de piñas. Y bueno, estos lugares igual son mucho más fríos, no cambia tanto su temperatura y siguen siendo bastante húmedos, pero no demasiado. En el caso del bosque mesófilo de montaña, igual se encuentra en lugares un poco más altos, lugares bastante húmedos y más fríos, y esto es básicamente lo que los diferencia de el bosque tropical perennifolio. La altitud a la que se encuentran y que el clima es más frío. Por lo demás, la humedad suele ser casi todo el año. Y pues bueno, hay una gran variedad de organismos que crecen unos sobre otros. Un segundito, jóvenes. Ya, gracias. Ok, y finalmente teníamos la vegetación acuática y subacuática, que pues bueno, se encuentra en lugares pues cerca del agua o en el agua, básicamente, ¿no? Que a pesar de que no son tan extensos como el resto de nuestros tipos de vegetación, aún así son bastante significativos como para que los podamos ver en este mapa. Ok, aquí en estas partes, y vemos que están cerca de grandes cuerpos de agua.
Y pues bueno, estos se pueden encontrar en lugares donde el agua es completamente dulce o donde es salada y dulce. Y se pueden encontrar a diferentes alturas, altitudes, siempre y cuando pues bueno esté un cuerpo grande pues de agua. Bien. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda, comentario, aclaración? Bien. Ok, entonces una vez que ya vimos la vegetación en general de México, vamos a ver un poquito de la vegetación en Oaxaca. Bien, como vimos en la presentación antepasada, veíamos que Oaxaca también se le puede conocer como una guelaguetza de biodiversidad. Es decir, es uno de los puntos donde hay mayor biodiversidad en todo México. Cuando estábamos viendo la parte de la biodiversidad, recordemos que en nuestro planeta no se encuentra pues repartida de manera equitativa, por decirlo así, de manera pareja, sino que hay puntos en donde se concentra más la biodiversidad. Por eso hay solo 17 países megadiversos. Entonces, si eso ocurre en el planeta como a nivel de países, obviamente también ocurre a nivel regional dentro de nuestro país. Entonces, uno de los lugares en donde hay muchísima biodiversidad, pues es en en el estado de Oaxaca. Y si damos un vistazo aquí a esta tablita, podemos ver brevemente, de manera rápida, como ahí habla del número de especies en el mundo de cada grupo que mencionan acá, número de especies en México, que hay en México, cuántas hay en Oaxaca y cuántas de esas son endémicas, que solamente se encuentran en Oaxaca de manera natural. Entonces, por ejemplo, en el caso de helechos y afines, no hay un número estimado para especies del mundo, pero en México son unas 1009 y de esas 38 nada más se encuentran en Oaxaca. Y además, más de la mitad sí se encuentran en Oaxaca de todas las que hay en México. En el caso de los magueyes y yucas, en las agaváceas, pues bueno, se conocen más o menos unas 330 y de esas 251 se encuentran en México y de esas 58 se encuentran en Oaxaca. Entonces, más o menos un quinto de todas las especies de agaváceas en el mundo se encuentran en Oaxaca. Imagínense, para la dimensión de Oaxaca son muchísimas, ¿no? Y además 13 nada más se encuentran en Oaxaca, ¿sale? Y así sucesivamente. Podemos hablar también de, bueno, estos son más que nada plantas, pero también podemos hablar, no sé, de animales como las aves, que bueno, a pesar de que las aves son de las más difíciles de nada más encontrarse en un lugar, y más en una región como lo es Oaxaca, que pues no es tan larga por decirlo de algún modo, aún así, de las casi 10.000 especies registradas, 4 se encuentran solamente en Oaxaca, y 736 se encuentran en Oaxaca. Entonces, aún así es una gran cantidad. Es decir, de un décimo a un veinteavo de las especies que se encuentran del mundo de aves se encuentran en Oaxaca, imagínense. Lo mismo para, por ejemplo, peces continentales, peces que viven pues dentro del continente, 9 se encuentran solamente en Oaxaca, y eso que los peces pues bueno, igual son difíciles de que sean endémicos, ¿sale? Bien. Ahora, ¿qué es lo que causa, nuevamente, que Oaxaca sea una guelaguetza de biodiversidad? Bueno, así como México tiene un montón de factores que hacen que México sea un país megadiverso, que hicieron que convergieran muchas especies, las causas principales para Oaxaca
son el relieve que contiene, la hidrografía, sus climas y el uso de suelo. En cuanto al relieve, pues bueno, tenemos aquí que tenemos varias sierras, pero también tenemos valles. Aquí este mapa nos habla de metros sobre el nivel del mar, siendo los lugares más verdosos, los lugares más bajos y los lugares más de color crema son los lugares más altos. Entonces vemos que es una gran variedad de altitudes, por lo tanto tenemos igual una gran variedad de organismos que se adaptan a las diferentes alturas. Como veíamos tanto cuando estábamos viendo ahorita vegetación, que el tipo de vegetación va a depender mucho de la altitud, como cuando veíamos lo de biodiversidad, las diferentes altitudes, pues bueno, van a generar que haya diferentes organismos, diferentes plantas y diferentes organismos que necesiten de estas plantas, y además, pues eso va a generar que en una misma montaña haya muchas especies, y estas interactúen entre sí y hagan que haya más especies. Ok. Y bueno, aquí tenemos algunos cerros, donde, pues bueno, son los más altos, y la región, las provincias fisiográficas donde se encuentran. Tenemos la llanura costera del Golfo Sur, el eje neovolcánico transversal, la Sierra Madre del Sur, y la cordillera centroamericana. Y entonces vemos que tenemos lugares que son bastante altos, como el Cerro Nube, de Kielag, que está acá, y de los más bajitos, como cierra el Cerro Azul, pues aún así es una montaña bastante alta, ¿no? De 2.300 metros sobre el nivel del mar, y la mayoría son de 3.000 metros en adelante. De las, vemos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 cerros, más todos los demás que podemos ver pues por aquí, ¿no? Tenemos un montón de lugares con montañas altas y nuevamente que generan que haya un montón de diferentes tipos de vida. ¿Por qué? Porque además si hay una montaña va a haber un clima, una forma de vida de un lado de la montaña y otro del otro lado. Tal vez muchos organismos sí se van a compartir, van a estar ahí, pero finalmente pues genera diferentes condiciones a las que los organismos, los seres vivos se tienen que enfrentar y pues bueno, da como resultado la especiación. Bueno, en hidrografía, bien, igual tenemos un montón de ríos principales, además de todos los que ya conocemos, es un lugar pues bastante lluvioso y pues bueno, vemos que recorren también por cerca de todas las otras regiones montañosas y también pues genera que haya más vida al ser un clima bastante templado. Si bien pues luego nosotros sufrimos de frío, de calor, etcétera, suele ser bastante templado porque la diferencia de temperaturas no suele ser tan acentuada. Y pues bueno, el que haya condiciones de vida que no generen cambios tan bruscos permite que las especies puedan proliferar y haya muchos estilos diferentes de vida. Y bueno, eso permite que sea más diverso, ¿no? Oaxaca. Ok. Y ahora, por el relieve y también, por lo tanto, por la hidrografía, Oaxaca tiene una gran cantidad de tipos de clima.
tenemos desde cálido húmedo con lluvias todo el año a cálido húmedo con abundantes lluvias en verano, cálido subhúmedo con lluvias en verano, semicálido húmedo, semicálido subhúmedo, templado húmedo, subhúmedo, semifrío húmedo, semiseco muy cálido, semiseco templado, seco muy cálido, etcétera. Entonces, pues aquí podemos ver cómo tenemos una gran cantidad entre templado y seco y cálido de tipos de clima, y recordemos que nuestra vegetación va a depender tanto del sustrato como del tipo de clima para poder para poder existir. Entonces, bueno, vemos aquí las partes más secas, que como sea son una buena parte del estado de Oaxaca. Vemos también las partes bastante cálidas, aquí y allá, y también vemos las partes templadas o frías en todas partes. Bien, entonces, ¿qué tipos de vegetación podríamos encontrar aquí? Pues bueno, aquí ya hablan de selva espinosa, selva perennifolia, pero recordemos, estas no son las clasificaciones de Randowski. Pero bueno, digamos, este es el bosque tropical caducifolio, el bosque tropical perennifolio, el bosque espinoso, etc. Entonces vemos aquí que tenemos un montón, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Casi todos los tipos de vegetación que estuvimos viendo aquí, en la vegetación de México, que van desde el bosque mesófilo de montaña hasta matorral xerófilo, pastizal o vegetación acuática. Entonces vemos, tenemos aquí nuestra selva perennifolia, nuestro bosque tropical perennifolio, algunos pastizales, nuestro bosque de pino, aquí y por acá, en algunos manchones acá, nuestro bosque de encino, nuestro bosque tropical caducifolio, que es una buena parte de Oaxaca, casi la mitad, la vegetación acuática, nuestro bosque espinoso, nuestro matorral xerófilo por aquí, y bueno, vemos entonces que son una gran cantidad de tipos de vegetación y por lo tanto una gran cantidad de más organismos que van a necesitar de este tipo de vegetación. Y bien, aquí vemos otro mapa, donde, bueno, ya aquí hasta nos pone la superficie con vegetación de este tipo. Obviamente, pues bueno, ya tiene un rato, es 2014, casi 10 años, pero bueno, aún así más o menos sabemos el patrón. Y entonces el bosque lo ocupa más o menos el 37.6%, la selva o el bosque tropical el 29.7%, la agricultura, que la tenemos aquí en blanco, que recordemos a final de cuentas también es importante para nuestra biodiversidad, tiene un 15.8%, el pastizal, pues bueno, lo vemos bastante extendido, en varias partes, y también muy cerca de los lugares de agricultura, y nos cubre más o menos un 13.8%. Tenemos matorral también, un poco de matorral por aquí, y manglar también por acá, y otros tipos de vegetación por aquí. Ok.
Y bueno, si nos damos cuenta aquí en la Sierra Norte, pues bueno, tenemos igual una gran cantidad. Hay un poco de pastizal, pero la mayor parte son bosques o selvas. Bosques templados o bosques tropicales. Bien, y aquí vemos una gran cantidad de estos tipos de vegetación. Un bosque mesófilo, lugares con agricultura, bosque espinoso, la selva seca o el bosque tropical caducifolio, pastizales, matorral xerófilo, manglar. Si nos damos cuenta aquí en la imagen vemos como el manglar está con sus raíces zancudas dentro del agua, y esta agua seguramente es salobre, entre salada y dulce. Nuestros bosques de quercus y de encino, bosque de pino y bosque de quercus, y bosque tropical. Ok. Bien, ahora, aquí tenemos un mapa que es bastante general, y ahora sí tiene muchos colores, de el uso de suelo. En el 98 ya tiene bastante, habría que actualizar el mapa, donde pues bueno, tenemos diferentes tipos de agriculturas, de humedad, de riego y de temporal, áreas sin vegetación tan aparente, bosques, ya sea cultivados, como en este caso, por ejemplo aquí, de encino, de galería, de pino, de táscate, mesófilo de montaña. De galería son estos que existen cerca de los cuerpos de agua como árboles, etcétera, siempre se mantienen verdes. Chaparrales, cuerpos de agua, como acá, manglares, matorrales, palmares, selvas altas, bajas y medianas, pastizales halófilos, pastizal cultivado, matorral desértico xerófilo. Cuando hablamos de selva baja, alta o mediana, y no estamos hablando de un bosque tropical, cuando hablamos de esta selva, es bueno, primero que hay el clima es bastante tropical, cálido y húmedo, y alta es porque tiene pues árboles bastante altos, media pues árboles medianos, y baja pues árboles más bajitos. Básicamente por eso se le llama selva. Y ya por lo otro es pues perennifolia, caducifolia o espinosa. O subcaducifolia o subperennifolia, dependiendo de qué cantidad de follaje tire en el momento más seco del año. Bueno, qué cantidad de las plantas tienen sus hojas, ¿no? De manera, pues, relativamente natural. Permítanme un segundo, ¿eh? Ya, disculpen, jóvenes, gracias. Y bien, bueno, entonces aquí, entonces las selvas suelen ser lugares bastante tropicales, y pues el alta, baja o mediana va a depender pues de la altura de sus árboles, de la mayoría de sus árboles, y pues bueno, nuevamente perennifolia, caducifolia, subcaducifolia, etcétera, pues va a depender pues de qué porcentaje de las plantas vayan a tirar sus hojas. Y pues bueno, aquí tenemos también un mapa con más fragmentación, con un mosaico de colores mucho más grandes. ¿Por qué? Porque aparte de la vegetación, hay vegetación principal, vegetación primaria y vegetación también que se le conoce como secundaria. La vegetación secundaria suele ser vegetación que ya ha sido un poco modificada por el ser humano, y no es una vegetación madura, por decirlo de algún modo. ¿Cómo explicamos esto? Bueno, okay. Sí
recuerdan una de las clases pasadas, ahí dónde está, les llegué a comentar sobre el proceso de sucesión. Sucesión es cuando la vegetación va evolucionando de ir desde un suelo desnudo, rocoso, hasta una vegetación madura con árboles en su mayoría. Árboles y que son plantas especializadas para vivir en estas condiciones. Entonces, en general, pues bueno, es un proceso que se da de manera natural o también puede ser causada por el ser humano. De manera natural, no sé, después de una erupción, una sequía, etcétera, solemos encontrar un suelo desnudo lleno de rocas, donde es muy difícil sacar nutrientes y crecer. Entonces, en estos lugares suelen llegar primero plantas que se les podría decir oportunistas, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Pioneras. Plantas pioneras que suelen ser plantas anuales, como los dientes de león, las hierbas malas, etcétera. Esas plantas que luego vemos en el cemento, de los edificios, esas plantas. ¿Ellas qué hacen? Bueno, se suelen encargar no necesitan mucho mantenimiento para vivir, ni mucha retención de agua, ni muchos nutrientes, ellos existen, ¿no? Y ellos con sus raíces, además ayudados del líquen, que son esta combinación de alga y hongo, nada más para que recuerden cómo es el líquen. Este que vemos luego en las rocas o en los árboles, este no es, no nos hace daño ni nada, pero nos ayuda a ir deshaciendo la roca, se alimenta de estos nutrientes, la va deshaciendo y nos ayuda a crear suelo. Bueno, pues este líquen, junto con las plantas pioneras empiezan a hacer de las suyas aquí, y conforme va pasando el tiempo, empiezan a hacer un poquito de suelo. Igual aquí empiezan, el límite del suelo empieza a crecer un poquito, empiezan a abrir las rocas, y entonces empiezan a llegar otro tipo de vegetación, hierbas y plantas perennes, es decir, que no tiran sus hojas en algún momento, siempre tienen hojas, pero siguen siendo hierbas. Necesitan un poquito más de tierra, por ejemplo, de características para poblar, pero no son tan delicadas como el resto y además son mejores para extraer nutrientes que las pioneras. Entonces, estas pioneras se empiezan a ver reemplazadas por estas hierbas y plantas perennes. Ellas también van a hacer más suelo, van a abrir más el suelo, van a romper más la roca con el paso del tiempo, y entonces va a ser posible para los arbustos llegar, plantas arbustivas, llegar y extraer nutrientes. Y lo mismo, van a ser mejores que las plantas perennes y las plantas pioneras para poder extraer nutrientes y el agua. Entonces, quienes van a empezar a vivir más aquí son los arbustos, porque son mejores para vivir acá. Después empiezan a llegar árboles, plantas que se pueden desarrollar en un árbol, y lo mismo, son mejores todavía para utilizar los recursos. Aquí ya hay mucho más suelo, pero sí necesitan más suelo, es decir, necesitan más suelo para existir, más retención de agua, pero cuando hay, son muy buenos para aprovechar sus recursos, tanto así que empiezan a desplazar a los otros arbustos, a las otras hierbas y a las otras plantas. Además, suelen ser más altos, entonces alcanzan una mayor cantidad de energía lumínica y compiten mejor. Y después llegamos a la parte del bosque maduro, donde ya tenemos árboles ya más grandes, más altos, el sotobosque, la parte que va debajo de las
la copa de los árboles se empieza a hacer mucho más oscuro y empieza a haber menos hierbas y menos arbustos si los árboles están demasiado juntos, porque ellos son mejores por su misma estatura para acaparar el recurso de la luz, la parte lumínica. Y también son bastante buenos para obtener los recursos de la tierra porque sus raíces suelen ser más profundas. Entonces, bueno, en esta sucesión, cuando tenemos una vegetación que va de pastizal a lo arbustivo, se le suele decir a veces vegetación secundaria, donde ya se cortó lo principal, pero pues tenemos todavía algunos requisitos de la vegetación, entonces le llamamos vegetación secundaria. Y bueno, aquí en este mapa vemos finalmente como por ejemplo hay vegetación secundaria del bosque mesófilo de montaña, que es esta de color azul, y aparte en color verde vegetación del bosque mesófilo de montaña. No secundaria, esta sí es la primaria, la principal, y así sucesivamente. Y entonces vemos que Oaxaca cuenta con una gran cantidad de tipos de vegetación, tanto primarias como secundarias, y completamente modificadas por el ser humano. Bien, jóvenes. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, comentario? Ok. Bien. A ver quiénes están conectados. Ok, los mismos. Bien. Pues bueno. Como les comentaba, esta clase no iba a poder durar mucho. Entonces, ya estamos por concluir esta clase. Avanzamos con el tema de la vegetación en Oaxaca. Y regresando de vacaciones, les recuerdo, empezamos vacaciones,